Pues nada, estamos en el aire. Hoy hace 50 años que fallece don Francisco Franco Bahamonde, el que fuese caudillo de España. Hoy hablemos de la nación. Hoy hablemos sobre la verdad, sobre quién fue realmente Francisco Franco Bahamonde desde la perspectiva de dos politólogos que solo quieren rendir culto a una cosa que se ha perdido: la verdad, que es absoluta, que es algo objetivo y que muchas veces se intenta tergiversar. Así que, junto con mi compañero Ricardo Quintero y yo mismo, Álvaro Mentado, ahondaremos y nos meteremos en las profundidades de lo que fue esa persona, ese gobernante. Así que bienvenido, vamos a ver, ¿qué tienes que decir? Pues para empezar a presentarme, la verdad que yo y tú pues llevamos queriendo hacer algo como esto durante un montón de tiempo y finalmente los astros se han alineado y no era menos menester que una fecha como el 50 aniversario de la muerte de Franco. No deja de ser un punto clave en la historia de España en la que se pasa de una cosa a la otra. Da fin a casi 40 años de régimen autoritario y da paso a lo que se conocería como la transición hacia lo que tenemos ahora, que no sabemos si todavía es una democracia o una fallida partitocracia. Entonces, en ese marco es muy interesante hablar de estas fechas porque nos recuerda de dónde venimos y cómo hemos acabado. Llega un momento en el que ya al haber pasado 50 años de este periodo histórico, ya es comparable con los 50 años previos. Medio siglo, digamos, ¿no?, de dictadura y medio siglo de democracia. Ya son ambas en magnitud, se han desarrollado en un plazo de tiempo, en un lapso suficientemente grande como para coger a una y coger a otra y decir: hey, ¿qué ha pasado aquí? Sí, de hecho, a mí me gustaría plantear ciertas cuestiones que, si bien no corresponden a lo principal, a lo inicial, mejor dicho, de cuando comienza todo. Si nosotros vivimos en democracia, ¿cómo es posible que hayamos tenido la misma cantidad de referéndums que en toda la dictadura? No sabía que habíamos tenido la misma cantidad. Exactamente la misma cantidad de referéndums. Y podría añadir que en democracia los referéndums no han sido convocados por y para los españoles. Lo han convocado otros entes, como pueden ser entidades de la Unión Europea, ¿no?, superiores, podríamos afirmar ya, para los españoles. No ha sido por y para los españoles. Sí, es decir, al final aquí ha habido un proceso histórico en el que se supone que íbamos a pasar de un estado en el que el pueblo no tenía el poder, lo tenía una persona, lo tenía una jerarquía, una élite, esta militar, ¿no?, la cúpula franquista, y en teoría la esperanza de ese proceso democrático tras la muerte del caudillo era tener el pueblo español el poder. Uh-huh. Sin embargo, estamos en pleno 2025, estamos en The Big 25, uh-huh, y aún así estamos incluso más lejos de tener los propios españoles el poder en su propio país. Somos cada vez menos soberanos, nos gobiernan cada vez más entes que no conocemos y que no percibimos, nos gobiernan desde Bruselas, nos gobiernan desde Washington, nos gobiernan, es decir, desde cada vez focos más alejados de Madrid, que sería, por decirlo así, nuestra capital, ¿no?, uh-huh, donde tendría que residir la soberanía del pueblo español, y sin embargo no lo hacemos, incluso menos que con la dictadura. Efectivamente, y desde ámbitos pues no tienen por qué ser únicamente para convocar un referéndum sobre algo plenamente relevante o sobre una ley en específico. Va desde ámbitos, por ejemplo, como la agricultura, la industria, y si no controlas ese tipo de factores, uno no puede ser soberano, pero de ninguna manera. No. Así que, bueno, habiendo hecho esta ligera introducción, ¿qué te parece si empezamos verdaderamente a hablar de quién fue el caudillo de España? Me parece perfecto. Y a mí, pues me gustaría proponer empezar por el principio, antes de que tan siquiera fuese un gobernante. Francisco Franco, ¿quién era antes de convertirse en general? Vamos a empezar por ahí. Sabemos que era un hombre de Ferrol. Como dato interesante, fue un soldado del ejército de infantería, pero quería dedicarse a la marina. A la marina, como su padre. Efectivamente, que como sabemos también, debido al desastre del 98, en el que los yanquis nos reventaron a nivel marítimo, pues ya no se está buscando mucho más reclutas. ¿Por qué será? Sobre eso es muy interesante porque, según he podido leer, a mediados después del desastre del 98 se tenía la consciencia de que había sido realmente el gobierno
el que había dado dado la espalda al ejército en Cuba y Filipinas, que había sido la corrupción del gobierno de la Restauración Borbónica el que había hecho fracasar la guerra en Cuba. Y eso caló muy profundo en lo que sería el Paquito, joven Franco. De toda la vida, de toda su historia, él siempre había sido muy bajito y con voz de pito, y eso le había ganado siempre las burlas de sus semejantes. Le llamaban siempre por un diminutivo: Paquito, Franquito, etc. Entonces, en el momento en el que en Ferrol nace esta criaturita, tenemos que entender cuál es el seno familiar en el que spawnea. Plenamente militar. Efectivamente. Franco viene de una familia de, gentes de marina, gentes curtidas, dos familias, tanto por parte de su madre como por parte paterna, de familias dedicadas a la marina, allí en Galicia. Lógico, claro, es decir, es Galicia. Y hay que entender que el padre es una persona, por decirlo así, esto va a ser muy importante de cara al futuro para entender cómo se forma el carácter de Franco. El padre se hace a lo que es el canon de militar colonial de la época. Es decir, tú imagínate, estás despachado en Cuba. Muchos genes españoles, ¿no? Muchos genes españoles, mucho vicio, mucho gambling, muchos habaneros. Entonces hay un arquetipo de soldado colonial español que es muy ido a la buena vida, digamos, ¿no? A la vida suelta. Entonces, en gran contraste con su padre, estaba su madre, que era una devota católica y que se refugiaba en su religión, en su fe ella se refugiaba, y en la crianza de los hijos, mientras el padre estaba fuera, pues viviéndose la vida padre. Entonces, ese contraste entre un padre más liberal, más lolailo, y una madre más recta, efectivamente, más piadosa, más de fe, es lo que hace y creo que cala hondo en el pequeño Franco. Pues le caló bien hondo, porque si por algo se caracterizaba era por ser un hombre plenamente de fe, ¿no? No por nada se convertiría España en un país nacional católico. Sí. Pero bueno, ahora ya habiendo ahondado en lo que era su infancia, ¿no? Cómo creció en ese seno militar, en una mentalidad muy católica, muy férrea, de austeridad, ¿no? Podemos decir. Incluso podríamos decir que un poco lacónico, ¿no? De como los antiguos atenienses, no, sino de Esparta, que incluso practicaban ciertos artes de aquí solo se habla si es necesario, no vamos a balbucear palabras, por así decirlo. En cualquier caso, Franco avanza hasta el punto de que es soldado y participa en la guerra de Marruecos, una guerra que se olía que podía ser un nuevo desastre de Cuba y Filipinas. Ya sabemos que en esa guerra de Marruecos no salían las cosas bien. No. Había habido una revolución en el territorio que tenía España en el norte de África y se estaba perdiendo. De hecho, me aventuro a decir que, de no ser porque Francia también tenía sus propios intereses en Marruecos, tal vez jamás se hubiese ganado esa guerra. No, y hubiésemos mantenido el territorio en África. Sin embargo, ese no es el tema. El tema es que Francisco Franco fue un soldado, por lo que se ve, ejemplar, que destacaba por su valentía, por ese coraje extremo, por tener muchas y amplias dotes de liderazgo. Ya sabemos que al final no se llega a donde él se llegó si eres un cero a la izquierda. No, claro. Y a raíz de esa reputación, a raíz de ir a la batalla, el primero, porque Franco se diferencia mucho de las figuras militares de la época, porque él no veía las batallas con sus prismáticos desde una buena distancia de seguridad. No, Franco iba en vanguardia. Él tenía siempre un lugar clave en la hora de liderar a sus tropas. De hecho, una anécdota muy interesante de esta época, estamos en el contexto de que, claro, está España luchando contra Marruecos, contra las tribus marroquíes, y de entre los regulares que tiene España tiene una división que es la de regulares de infantería mora. Y esta, a petición del propio Franco, se le asigna a él. Y claro, a diferencia de los demás generales que había intentado como hacer disciplinar a esa tropa, Franco es el único que tiene éxito a la hora de conseguir disciplina de entre las tropas moras, porque él, en campo de batalla, era el primero que salía en contra del enemigo y encargaba siempre las batallas, e inspiraba con su valentía a los moros, inspiraba pues
esa autoridad y ese liderazgo al que se sometieron con éxito. Es decir, fue el primero que llegó y pudo someter a disciplina a una de las tropas en plan, más bestias, ¿no? Más difíciles de controlar. De hecho, en esas guerras, ¿no? La guerra de Marruecos, hubieron varias sublevaciones dentro del ejército español por parte de estas tropas moras. Sí. Y en muchos casos fueron bastante nefastas, que podían haber dado perfectamente el vuelco a la guerra a favor de las revueltas, ¿no? Por así decirlo. En cualquier caso, va avanzando la guerra y ya en 1916, con Paquito, con Franco, teniendo 24 años, lo ascienden a comandante. Pero no sin antes, porque al final se ganó esa reputación de ir siempre adelante, pero por algún motivo las balas no le daban. Pues sí que le dio una en el vientre. Sí. Y de hecho, por lo que se decía, ahí va el muerto resucitado. Pues debido a que parecía que estaba bastante mal. Así que tú imagínate, pa' colmo, si este hombre, por ejemplo, vemos el ejemplo de Mian Astray con una gran película que fue Mientras dure la guerra, ¿no? Decía, sí, las mismas balas que a mí me dejaron tuerto, manco, a él ni le tocaban. Pues la única que le tocó, que casi lo mata, no se lo llevó al otro mundo. Entonces eso verdaderamente tiene que inspirar ese liderazgo, esa valentía que hace que hasta las tropas que no comparten contigo ni tu lengua, ni tu raza, ni tu sangre, ni tus valores, ni tu cultura, tengan ese afecto hacia ti mismo. Entonces, eso, a los 24 años... con 24 añitos de nuestra edad. Comandante. Y vuelve a Oviedo, todavía con la guerra de Marruecos vigente. Y allí se centra bastante en algo que sería muy relevante para él en el futuro, que son la vida del estudiante, de la vida de estudiar política y economía, porque Franco no era solamente recto a la hora de ingeniárselas en el campo de batalla o de la doctrina militar, sino que también exploraba ámbitos más allá, como bien demostró bastante después. Además, con esos 24 años también, ¿con quién crees que se juntaba en Oviedo? ¿En Oviedo? ¿A quién crees que conoció en Oviedo? A su mujer, ¿no? A Carmen Polo. Efectivamente, a Carmen Polo, y ahí es cuando inician el noviazgo. Y además también, ¿con quién crees que entrelaza amistad en Oviedo? Si no me equivoco, con Mian Astray. Efectivamente. Entonces, esta etapa de la vida de Franco en la que vuelve después de que le pegasen el tiro en el vientre es muy importante, porque de aquí sale primero la persona con la que va a casarse, que no es cualquier persona. Al final, Carmen Polo viene de una familia muy notable, con bastante, vamos a decir, señorío, ¿no? Tenía su reputación y relevancia, era un muy buen partido, podríamos decir. Incluso yo me aventuraría a decir que debido a la cantidad del número de hijos que tuvieron, que fue solamente una, y justamente un año después de casarse que nació, más no hubieron, fue un matrimonio por pura conveniencia. Yo creo que ahí, más allá, tal vez no hubiese nada. Hombre, la verdad se sabe poco del matrimonio de Franco con Carmen Polo. Él siempre fue muy hermético en lo referente a su vida personal. Lo que sí se sabe, y al menos en plan esto creo que es considerable tenerlo en cuenta, cuando Franco vuelve de África, en este periodo corto, es considerado un puto héroe. Ah, totalmente. Es decir, hay que tener en cuenta que él no solo va a la guerra, pues él solo, él va a la guerra también con muchos apellidos, o sea, con muchos de sus familiares que comparten apellido, con su primo, al que le llamaban Pacón, a él le llamaban Paquito, y el Pacón, pues ambos se llamaban Francisco Franco. Entonces su primo también estaba en la guerra de África, y su hermano, Ramón Franco, estaba en la aviación, que justo en los años de la dictadura de Primo de Rivera fue el que encabezó el viaje de Plus Ultra, es decir, el primer viaje aéreo que conectaría a Madrid con Buenos Aires, llegaría hacia el continente americano. En ese vuelo, que fue de gran prestigio para la aviación, pues también había un Franco. Entonces la familia Franco, a mediados de la segunda mitad del siglo XX, era una familia militar de prestigio. Es decir, estaban por todos lados en los periódicos, y la burguesía y la clase media los conocía como una celebridad del mundillo militar. Sí, no, ya era notable. Saldrían en Sálvame seguramente mencionados en esta época actual. Pero mira, volviendo a lo de Oviedo, porque ya hemos hablado de Carmen Polo, pero es que hay algo más importante inclusive que consiguiese una pareja de alto rigor, por así decirlo, y es la amistad con Mian Astray. Porque ¿qué surge de la amistad con Mian Astray? La Legión Española. Sí, una fuerza que eso realmente no es tanto idea de Franco, sino idea de Mian Astray. Sí. Franco más o menos más bien le acompaña en esa labor a Millán. Y la Legión Española es una fuerza ideada en base a los tercios españoles, ¿no? Buscaban esa especie de gloria militar que en España ya era una realidad, que era el pasado. Y idearon esta fuerza militar, la Legión,
que no por nada su himno se llama El novio de la muerte. Una fuerza dedicada a que si hay un conflicto aquí, ellos son los primeros que se lanzan. Semejante a lo que era su comandante, ¿no? Quien era Francisco Franco. Ir siempre en vanguardia, ir siempre a solucionar los problemas. Ser ellos los que no temen dar el pecho por el país, por la nación. Entonces eso delata mucho lo que se estaba convirtiendo Francisco. No solamente en un héroe de guerra, porque lo estaba haciendo, sino también en un reputado comandante, porque una cosa es actuar como un héroe y otra cosa luego es liderar hombres. Y sobre todo, conseguir victorias, que es algo que Franco en la guerra de Marruecos cosechaba y cosechaba sin parar. Victorias, además creas una fuerza de élite, garantizas la lealtad de las tropas moras, que no son españolas en sí. Entonces, de aquí ya empieza a surgir un cierto clamor por Francisco Franco, hasta el punto de que un tiempo después sucede algo súper importante. Diríamos tal vez la primera o la segunda cosa más importante que hizo Franco en esa guerra de Marruecos, que fue la reconquista de Melilla. Melilla estaba casi totalmente perdida y Franco, junto con la legión, consiguió reconquistarla, retomarla cuando estaba prácticamente perdido. Ya en la guerra hay un montón de situaciones en las cuales casi estábamos sacando la bandera blanca y Franco saca el pecho y consigue la victoria para el país. Otro caso como ese es el desembarco de Alhucemas, que es un punto clave dentro de la guerra de África, en el que, teniendo las tropas francesas ya aliadas con las españolas, haciendo un movimiento de pinza por el sur, España pues tiene encargada la toma de, bueno, el puerto de Alhucemas, la bahía de Alhucemas. Sin embargo, fracasa. Fracasa, y no es hasta que Franco toma el control y desobedece las órdenes que le están enviando sus superiores y él toma la iniciativa, se logra conseguir una cabeza de playa, muy a pesar y costando un montón de hombres, pero se logra conquistar una cabeza de playa, y eso resulta ser luego clave para obtener, bueno, el prestigio militar de haber logrado hacer algo que, vamos, si llega a obedecer las tropas, las órdenes que le venían de arriba, se perdía. Sin embargo, él empujó y lo logró. Sí, pero eso viene un tiempito después, realmente. Porque Franco, ya a los 30 años, es decir, 6 años después de que le nombrasen comandante, es cuando vuelve a Península y ahí sucede algo que es más bien dentro de lo que sería el alto mando militar y el rey. Un conflicto de intereses. Y es que Franco es nombrado general, pero no por beneplácito del alto mando militar. Los grandes generales, los grandes militares, no querían que Franco llegase a tal posición de poder dentro del ejército debido a su edad. Pero hay una persona que es la que insiste mucho en que Franco fuese general a su edad, que por cierto fue el más joven de Europa. El rey. El propio Alfonso rey, XIII. el propio rey Alfonso fue quien insiste y hace que Franco sea, con 30 años, general. Bueno, perdón, creo que me estoy confundiendo. Teniente coronel y jefe de la Legión Española, si no me equivoco, que también es una posición de alta relevancia, que de hecho creo que lo de general fue a los 33 años, que aún así sigue siendo el más joven. Y de hecho hay una pequeña anécdota bastante divertida, que es que ya con 30 años, piensa que lo nombraron comandante y ya estaba como novio de Carmen Polo a los 24. Con 30 años ya le decían, mira, ¿y la boda? Y Franco, de su boca, llegó a decir, la boda puede esperar, la legión no. Ahí ven las prioridades, gente. Ahí se ve la prioridad de un hombre. No, desde luego. Y ahí es Franco, cuando llega, desde el primer momento, te interrumpa, ahí es cuando llega lo que tú mencionabas de el desembarco que consiguió Franco. Y es que lo que te quería decir sobre ello es que el que fuese dictador en aquel momento, Miguel Primo de Rivera, no quería llevar a cabo ese desembarco. Fue Franco quien le convence, porque sobre todo él tenía una sensación desde dentro de que Primo de Rivera estaba rindiéndose. Ya eso sugería derrota para España y Franco logró convencerle en un desembarco bastante arriesgado, que es el que tocas de mencionar, y lo logra, volviéndose ahí definitivamente un héroe militar, pero vamos, sí, eso increíble. Es que es precisamente el desembarco de Alhucemas lo que le da el prestigio suficiente para que le asciendan ya así. No sé si a general, pero finalmente consigue un escalafón arriba, que él estaba peleándose por obtener ese escalafón, no se lo daban, y fue a través del éxito cosechado en el desembarco de Alhucemas que le dan el ascenso que la meritaba. Efectivamente. O sea, desde un primer momento vemos que es una persona que le mueve el ansia y la ambición de la gloria, del prestigio militar. Desde una familia criada en lo militar, él siempre ha estado en un entorno que eso se ha valorado, y de hecho se comenta, o bueno, se puede percibir también en la película que acabaría haciendo en el futuro, la película Raza, que no deja de ser una especie de proyección de su biografía, de cómo
a pesar de todo, su padre le inculca en él esa mentalidad de guerrero, esa mentalidad de obtener, bueno, el prestigio, la gloria, el honor. Y vemos que desde un primer momento él pide que se le envíe a África, él pide ir a el frente activo, donde hay guerra, donde hay batalla, para demostrarse. No demostrarse a sí mismo y demostrárselo a los demás que él manda, que él tiene lo que hay que tener, Sí. que él tiene la valentía y el coraje de un guerrero. De hecho, ahora una autoridad eclesiástica, cuyo nombre y posición no recuerdo, pero es algo que definitivamente ocurrió, llegó a solicitar que si Franco hallase una honorable muerte, o gloriosa muerte, fue la definición que dio, en batalla, en la guerra de Marruecos, que fuese enterrado junto al apóstol Santiago. Coño. Efectivamente, coño. Hostia. Claro, era gallego. La autoridad eclesiástica también en este caso era gallega, entonces le vino como anillo. Gallegos. De gallegos va la cosa. Pero bueno, eso realmente entonces se convierte en general y ahí ya podemos hacer un pequeño cambio cronológico. Porque desde que es general y demás, pues oye, poco realmente pasó, realmente le dieron el mando de la academia militar, Sí. pero aquí entramos realmente ya en tiempos de paz, en Segunda República, cuando cae la dictadura de Miguel Primo de Rivera, el rey, tras las elecciones municipales del 31, se larga del país. Ujú. ¿Y qué ocurre? Segunda República Española. Sí, ¿Qué señor. fue de Franco la Segunda República Española? Bueno, al principio, Franco se mantiene en la disciplina militar y abraza al nuevo régimen, si es verdad un poco escéptico, pero lo abraza. Él se somete y lo dice a sus cadetes porque ahí, pues imagínate, hay un cambio de régimen tan grueso en el año 1931 como lo es de una monarquía a una república en Ujú. España. Es decir, la última vez que se había intentado eso, en apenas unas décadas anterior, había caído el país en desastre. Y Franco no es que fuese precisamente republicano, él si No. era algo más era monárquico. Era bastante más proclive a la monarquía que a la república. Por eso, desde un primer momento, Franco, a pesar de que, hey, vamos a ser honorables, somos militares, el Estado nos da, dice, ¿no? Comenta Franco en ese periodo histórico, tiene una frase él que dice que no podemos usar las armas que nos da el Estado, no podemos usarla, ahora nosotros que nos ha armado el pueblo español, el Estado, en contra del Estado. Lo cual es irónico, sabiendo lo que ocurriría apenas 5 años Sí. más tarde. Y la verdad que una manera de tomárselo hasta bien, ¿no? Porque lo que sabemos es que ese 14 de abril, donde sucede la proclamación de la Segunda República, Franco tarda un tiempo en cambiar la bandera. Ya sabemos que se cambió la bandera tricolor en la Segunda República y que nosotros teníamos la bicolor rojigualda. Pues él la mantiene hasta que el alto mando militar, si no me equivoco, vuelve y le dice tras un tiempo, mira, obedece. Y ahí Sí. no tuvo otra. Sin embargo, ese gesto de no cambiar la bandera ya se percató de eso especialmente alguien. Manuel Azaña. Efectivamente, que de hecho yo creo que por Manuel Azaña es por lo que Franco no le gustaban mucho los masones. Pero Manuel Azaña lo detecta como una amenaza. Es un héroe de guerra, alguien que realmente es joven para el puesto que ostenta, que se ha destacado por ascender, y tiene la aprobación del pueblo realmente, y hace este pequeño gesto en un momento clave cuando se está haciendo un cambio de sistema. Y si bien, pues oye, tú no puedes matar a Francisco Franco, haces algo peor, que es ofenderle en el orgullo. Le cesó tras 2 meses de tomar el poder Manuel Azaña y interrumpió el funcionamiento de la Academia Militar. La Academia La Militar de interrumpió. Toledo. Y de hecho, de ahí dicen que Franco pronunció un gran discurso a sus cadetes, que desde luego les dejó, pues, con el mal sabor de boca de que ya no estaría él al cargo de la Academia Militar, pero sin embargo, con esa esperanza, con ese temple, que dicen que fue una obra maestra de la oratoria de Francisco Franco, alguien que no se conoce realmente por ello. Pero bueno, antes de proseguir, creo que hace falta un pequeño contexto de cómo estaba la situación hasta la proclamación de la Segunda República. Creo que cabe hablar sobre ciertos actores que a día de hoy aún perduran, a pesar que son bastante diferentes. Uno es el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. El Sí, PSOE, señor. que yo los clasificaría también junto con el Partido Comunista, porque iban realmente de la mano, pese a que tenían sus pequeñas presiones Hombre, entre ellos. En esta época tampoco se había ese proceso de radicalización del PSOE. Ya habían pistoleros de estos. Aún en el 31 no.
Es decir, el proceso de radicalización del PSOE es una cosa que va yendo progresivamente. En este momento aún no está Largo Caballero, aún está... ¿Cómo se llamaba? Indalecio Prieto. Indalecio Prieto, que es más proclive a las fuerzas moderadas. Entonces, esa erradicación del PSOE va sucediendo progresivamente a lo largo de la corta vida de la Segunda República. Pero en este bienio progresista, el que se llama el del 31 hasta el 33, este primer bienio está caracterizado precisamente por ese ímpetu revolucionario y reformista que quería hacer que el Estado español fuese más moderno, hacer la reforma agraria, hacer la reforma militar, que eso precisamente pues le tocó bastante la moral, educativa. La educativa, etcétera. Es decir, hay un ímpetu que es el espíritu del 31 de reformar el país, modernizarlo, sacarlo del atraso que llevaba acumulado. Y claro, choca esa realidad, ese ímpetu, ese impulso, choca contra el establishment, lo que ya estaba, pues los grandes terratenientes, el clero y en todo caso el ejército. Los grupos monárquicos, también otro grupo muy importante que estaba poco a poco en la República siempre cogiendo más fuerza, que era la Falange Española. Entonces, lo que quería yo llegar con esto es que a medida que avanza la Segunda República se puede definir que era un caldo de cultivo de violencia en extremo, que luego dio como resultado pues esa misma violencia a nivel político, a nivel civil. No había entendimiento que bastase. Sin embargo, aquí seguimos con Franco, que también cumplió un papel muy importante en dos eventos. En primer lugar, hubo una pequeña revuelta, sin mucha relevancia, pero de monárquicos, en el cual Manuel Azaña llega a pronunciar ¿dónde está Franco? Ya tenía cierta fijación por él. Y ahí, al parecer, se intercambia, no sé si fue correspondencia o si fue hablar directamente, con Millán Astray. Y Millán Astray le llega a decir a Manuel Azaña, que era el presidente de la República, no sé si lo hemos dicho. No, perdón, era el presidente del gobierno, el de la República era Aniceto Alcalá Zamora. Estaba Aniceto Alcalá Zamora en el primer bienio, pues estaba Azaña. Manuel Azaña habló con Millán Astray y Millán Astray le llegó a confirmar que Franco, y aquí ya empieza a delatarse su principio político de Franco, él no estaba interesado en la política, a no ser, y esta no ser es muy importante, de que España estuviese a riesgo de caer en el comunismo. Sí. Franco ya era muy anticomunista antes de pues, sucesos de Guerra Fría y demás, donde a lo mejor lo utilizase para ganarse la aprobación de potencias extranjeras. Aquí, desde el principio, ya estaba totalmente decantado por una postura anticomunista. Y lo demostró en este segundo evento, que es muy relevante, que también es otra revuelta, la Revolución de Asturias, que también fue en Madrid. Y lo mandan a Franco. ¿Y qué pasó? Brutal crudeza la que se enfrentaron los asturianos, porque no tuvieron nada que hacer, porque Franco los masacró. Y los trató, pues, bastante mal, vamos a decirlo. Se dice que la revolución de Asturias del 34, la revolución de los mineros de Asturias, fue los primeros disparos de la Guerra Civil Española. Lo que poco se conoce es que no sería la primera vez de Franco en Asturias, porque cosas de una década anterior, durante la época de Alfonso XIII, hubo también una revuelta en Asturias. Alrededor del mismo marco, en 1909-1907, a las mismas alturas de la Semana Trágica en Barcelona, habían protestas también por todo el país debido a la incomodidad que estaba causando la guerra en África. Y efectivamente, en Asturias está el grosso de la inestabilidad. Es el lugar donde más están acabiendo los problemas. Y ahí se envía a Franco. Y no solo logra apaciguarlo, sino que logra apaciguarlo con tanto éxito y tanta brutalidad que ahí es cuando la gente, ¿no? el ejército, realmente empieza a ver y decir, hostia, han mandado a este tío a la zona más candente, más caliente de lo que está sucediendo ahora de revueltas y las ha apaciguado. Eso ya empezó ya la gente ahí al principio, en los primeros momentos de su ascenso de carrera militar, a ganarse el respeto. Y de nuevo lo vuelve a hacer en 1934, cuando los obreros de la minería de Asturias se sublevan, ¿no? Llamados ahí por la reacción que provocaba el gobierno de la Ceda. Vemos como la izquierda se subleva en contra del gobierno de la República en este bienio conservador. Pues Franco es enviado a Asturias y una brutalidad terrible. Se dice que le cortaban las orejas a los mineros y es una cosa, brutal.
Es que Franco en esa época, creo que también aquí hay que hablar también de su posición dentro del ejército, porque también conllevó ascensos. Tras que lo echasen de la academia militar, él era el jefe del ejército de África. Entonces, la SEDA, ¿no? En este caso, mandaron al jefe del ejército de África a repeler una revuelta en el punto más al norte, ¿no? Qué diferencia, qué distancia. Y tras esta revuelta, Franco fue premiado por haberla apaciguado. ¿Y qué fue lo que se le dio? Se le dio el rango de jefe del Estado Mayor. Yo no sé si habría más rangos por encima, pero desde luego Franco ya no era ni siquiera un simple general, si es que general es una posición que pueda llegar a ser simple en algún momento. Era desde luego una de los mayores activos, de los mayores elementos que podía tener el ejército español. Y tras esto, evidentemente, habría alguien que no perdonaría jamás lo que ocurrió en Asturias, que era el Frente Popular. En 1936, tal vez estemos yendo un poquito rápido con la Segunda República, pero sí, vamos al final, Franco, ¿no? Claro, sí, es decir, es una parte pequeña, que al final fueron 5 años. Sí, la verdad. Es decir, se pasan rápido. Pues en 1936 gana el Frente Popular en unas cuestionables elecciones. ¿Y qué hacen con Franco? A Franco lo tienen entre ceja y ceja desde el principio y lo exilian camufladamente, ¿no? Porque al final no fue, por ejemplo, como le pasó a Unamuno, que directamente el rey lo mandó a exiliar. A Franco lo mandaron a Canarias. Sí. El jefe del Estado Mayor mandado a Canarias. Algo que Hombre, no era para coger el sol como podemos hacer a día de hoy. sí. La verdad, Canarias Era un exilio dentro de la propia tierra. Pero hay que entender que en este momento histórico, cuando gana el Frente Popular, Franco habla con... No sé si fue Gil Robles o alguno de los miembros del gobierno de Lerroux. Vamos, el gobierno saliente, es decir, pierden las elecciones las derechas. Pues antes de abandonar el poder, Franco, de la forma que él tenía siempre de hablar como muy ambigua, como si sí o si no, te lo dejaba caer. Le dejó caer a los miembros del gobierno conservador que él y el ejército estarían de su lado si quisieran no ceder el poder. Es decir, él había manifestado que no tenía mucha pretensión de dejarle la antorcha al gobierno del Frente Popular, el gobierno entrante. Entonces le ofreció al gobierno saliente la posibilidad de quedarse en el poder usando el ejército. O sea, ya le dejó eso caer. Hombre, desde la perspectiva de una persona, como ya hablamos antes, abiertamente y férreamente católica, que tiene una gran identidad en respecto a lo que es España y a lo que significa su estabilidad y su gloria, por así decirlo, pues normal que se ofreciese a hacer tal ofrecimiento, valga la redundancia, debido a que, ¿qué ocurrió justo cuando gana el Frente Popular? Pues se prohíben ciertos partidos de la oposición, se encarcelan líderes políticos, hay violencia clara en las calles y sobre todo lo que más le dolía a Francisco Franco, que era la violencia ante los cristianos, algo que por ejemplo a día de hoy está ocurriendo en Nigeria, algo semejante, ¿no? Hablamos de genocidio cristiano en Nigeria, ¿no? Siglo XXI, 2025. Sí. Pues en el siglo XX, en 1936, había, no sé si llamarlo genocidio, porque Hombre, a tal escala... a tanto no llega, pero sí Pero- había una violencia anticlerical marcada. Te voy a dar un dato. En ese mismo año, y 1936, estamos contando antes de que empiece la guerra civil. Sí, sí. En ese mismo año, que no pasa tanto tiempo, se queman más de 400 edificios, ¿no? Sí, conventos, Católicos, iglesias. Sí. cristianos. Hay una violencia anticlerical muy marcada. Y no solo conventos quemados, sino llegaron a haber más de 630 asesinatos políticos en lo que va de febrero hasta julio. Es decir, en apenas unos meses la gente está prácticamente ya matándose por las calles. Ahí sí estamos hablando ya de, por ejemplo, un PSOE radicalizado, una falange, ¿no? Con los conocidos pistoleros de falange. Ya están abriéndose fuego directamente en las calles. Entonces ya hay un ambiente claro de inestabilidad y el gobierno del Frente Popular no hace nada. No hace absolutamente nada y no condena la violencia. Es más, todo parece y todo apunta, en aquella época al menos se sentía así, de que el gobierno del Frente Popular estaba animando a que hubiese esa revolución social. Entonces, en el ambiente de la España de 1936, ¿no? de ese transcurso que va de febrero hasta julio, hay un claro ambiente revolucionario. Abiertamente revolucionario. Entonces... Hombre, siempre se ha dicho que la República no llegó como se suponía que la izquierda quería que llegase. Fue
una república no lograda a través de una revolución, teniendo que someter esa nueva república a los esquemas democráticos, añadiendo o conservando esos matices liberales que la caracterizaban. Y esta gente no quería eso, esta gente quería una revolución a lo bolchevique. Y nada mejor para ello que tener a Largo Caballero, efectivamente, como lo mencionamos antes, ya en el 36 como líder del Partido Socialista Obrero Español. Y por supuesto también, ya en esa época, el PSOE ya tenía sus pues milicias paramilitares. Es decir, ya no era cosa de tener pistoleros en la calle, es que eran milicias directamente. Sí, se están pegando por la calle, estaban pegándose tiros. Es decir, al final, la guerra civil es una guerra entre civiles, ¿no? Pero en la mejor expresión de la palabra, estaban matándose por las calles. ¿Y qué papel tiene Franco en todo esto? Porque las conspiraciones y demás pues, asuntos que ocurrían no solamente venían de la izquierda. Al parecer, también grupos militares, monárquicos y demás también tenían sus conspiraciones. Por lo que se ve, Franco como que no estaba demasiado interesado. Pero lo que sí se sabe es que se le invitó en diversas ocasiones a participar en sus reuniones. Sí. Y si bien se cree que tuvo un papel más de oyente, es decir, un tío que estaba poniendo el oído, diciendo, bueno, esto me beneficiará, no me beneficiará, esto... Pues él sabía lo que estaba por acontecer. Sí. Y Franco, muy consciente. desde Canarias, escribe al gobierno. ¿Y a qué Casares Quiroga. ¿Y qué le escribe al gobierno? Oye, os recomiendo que os reunáis con esta gente. Es decir, esas mismas personas que eran los principales conspiradores, que a día de hoy podemos afirmar que eran los Sanjurjo, los Mola, sí, Godet. Efectivamente, esas personas. Sí. Pues él, Franco, aconsejó en este caso a Casares Quiroga que se reuniese con ellos. Es decir, ni siquiera fue una cosa de, hey, están haciendo un golpe de estado, sino de, vamos a intentar lograr algo que es que realmente lo que Franco pretendía con estas cartas, que era la estabilidad social. Él una cosa que veía clara es que el país no podía progresar. Bueno, eso no hace falta ser Franco para darse cuenta. Sí, nos estamos matando por las calles. Hace falta que haya seguridad en la calle, hace falta que haya ese orden. Y él lo que buscaba era realmente eso. Sí. De hecho, restaurar el orden público. Hay una anécdota muy interesante del momento de la conspiración. Porque claro, la conspiración militar ya se venía desde un montón. Es decir, hay que recordar que en el 32, muchísimo antes del 36, se intentó la Sanjurjada. Y cuando fracasó, Franco le dijo una cosa muy dura a Sanjurjo. Y le dijo, tú mismo te has puesto en la situación, al sublevarte contra el gobierno, de que si ahora te matan, es tu responsabilidad, te lo has buscado. Es decir, ya la conspiración estaba fraguándose desde el primer momento que se instaló la República. Es decir, ahora en el 36, en este cauce revolucionario y las pasiones están vivas, ahí es cuando los generales más reticentes a unirse a la conspiración empiezan a unirse. Entonces cuando le preguntan a Franco, ¿te vas a unir al golpe? Y Franco responde ambiguamente, Franco, ¿te vas a unir al golpe? Creo que algo así le pasó después a un tal Adolf Hitler cuando le preguntaba, Franco, ¿te vas a unir a la guerra? Él siempre respondía muy ambiguo, siempre le gustaba no mostrar todas sus cartas. Y hay una anécdota muy interesante de esta etapa, y es que es tan pesado Franco con que si se une o no se une, que queda directamente con José Antonio Primo de Rivera en la casa de uno. No se llevaba muy bien. No se llevaban muy bien, pero quedan para hablar. Y está escrito para la posteridad, esto se puede buscar y os recomiendo que lo hagan, que cuando sale de la casa Franco, ¿no? Sale primero uno y luego sale otro. José Antonio Primo de Rivera no se podía creer la vacilada que le estaba metiendo Franco. Es decir, no se lo podía creer, es decir, pero ¿cómo es posible que esta persona nos esté jugando aquí a dos bandas? Es decir, era increíble. Hasta el líder de la Falange se quedaba flipando con Francisco Franco de decir, pero esto, ¿a dónde va? Y José Antonio no era un tonto de pueblo. José Antonio era un intelectual. Era un abogado. La Falange era un grupo de, si no me equivoco, universitarios, intelectuales vanguardistas. A ver, tenía su vanguardia intelectual, por supuesto, y era un movimiento... Y sus pistoleros. Era un movimiento, ya te digo, la concepción casi poética de José Antonio, tonto no era. Pero el propio José Antonio se queda flipando con Franco. De decir, pero este tío... Hasta el propio Mola, uno de los jefes de la conspiración... Cubano. Dice,
con Paquito o sin Paquito, la sublevación se irá adelante. Es una palabra que dijo, es decir, con Paquito o sin Paquito, porque los tenía hartos. Los tenía hartísimos a los conspiradores. Y yo sinceramente creo que esa rebelión, ¿no? El bando nacional, no hubiese tenido a Franco de no ser por dos factores. El primero, y volviendo a Casares Quiroga, ¿qué ocurrió tras la carta que le envió Franco a Casares Quiroga? Que, como pasa a día de hoy en WhatsApp, Le dejó doble leído. tic azul. Le dejó leído. Es decir, No le respondió, no hubo respuesta, hubo silencio. silencio administrativo. Y tras de ello, si no me equivoco, un 13 de julio, un pistolero, no de la Falange, sino del Partido Socialista, decide matar al líder de la oposición, o por lo menos a uno de los más importantes políticos de la oposición en aquel momento, a don Calvo Sotelo. Calvo Sotelo. Para hacer un pequeño símil, ya que al fin y al cabo no estamos en esa situación a día de hoy, pero hay ciertas similitudes. Es como si mañana, de repente, uno de, vamos a poner el PSOE porque sigue existiendo, decide matar a Feijóo, a Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición del No. Partido Popular. Sería como si matasen a Abascal, yo creo. Es decir, iban a matar al Feijóo de la época, que era José María Gil Robles. ¿Verdad? Es decir, Robles. habían matado unos días antes, unos pistoleros de Falange se habían cargado a uno del PSOE. Y entonces, en respuesta a este asesinato, fueron a la casa de José María Gil Robles y no lo encontraron porque estaba de vacaciones. ¡Uy! ¡Uy! La suerte que tienen algunos, ¿eh? A algunos les sonrió la suerte, pero el que no tuvo tanta suerte fue Calvo Sotelo. Que, ok, no está José Gil Robles, ¿no? José María Gil Robles, que es como el PP, ¿no? Era la CEDA, era la Confederación de Derechas Autónomas, era la formación de derechas más grande. Pues van a por el líder de Renovación Española, que era Calvo Sotelo. Un partido más minoritario, pero un poquito más en plan, más a la derecha de la CEDA. Pues van, se lo cogen ¿no? Están en su casa y le dice Calvo Sotelo a su mujer: pues adiós, muy buenas, adiós. Porque ya sabía que lo iban a matar. Entonces se despidió de su mujer y de su hija, lo llevaron en coche, le dieron un paseíto y no muy lejos de ahí le pegaron un tiro en la espalda. Pues podemos definir que ese fue ya la chispa que hacía falta para prender la mecha de Franco para unirse al bando sublevado. Efectivamente. Y ya con la muerte de Calvo Sotelo, Franco, que se encontraba en esta misma isla, en las Palmas de Gran Canaria, decide elaborar un manifiesto, el Manifiesto de las Palmas, que se dice que es uno de los escritos políticos más importantes de la vida de Franco. En él declara el estado de guerra aquí en Canarias. Qué guay. Y bueno, desde aquí, Literalmente aquí. coge con el Dragón Rapide, va, que el Dragón Rapide era un avión, Sí. va a África, a Marruecos, y ahí coge el ejército de África para lo que luego ya sabemos que ocurrió, que fue llevarlo a Península e invadir. Y de hecho, antes de concluir con esto de la Segunda República y lo que sería antes exactamente del comienzo de la Guerra Civil, me gustaría añadir unas palabras que dijo Manuel Azaña. Sé que seguro no le caía muy bien a Franco, pero seguramente a Azaña tampoco le caía muy bien Franco. No se caían bien, fíjate, Pero- no se caían bien. Azaña llegó a decir lo siguiente de la sublevación de Franco. Y es que dijo que Franco no se sublevó contra la República. Fíjate que para que una persona como Azaña diga eso, que es tu enemigo, ¿no? Técnicamente a nivel ideológico, no se rebeló contra la República. Azaña afirmaba que él se rebeló contra la chusma que se había apoderado de ella. Curioso que lo diga, cuando Azaña también formaba parte de esa república activamente a un cargo político. A ver, era complicado. Piensa que Hombre, era un no. momento en el que el centro había quedado asesinado por ambos extremos. Tenías, si bien en el 31, un centro liberal democrático, ok, más tirando hacia la izquierda, ¿no? Luego, en el bienio conservador, tenías unos conservadores también de centro derecha, ¿no? Lerroux, Gil Robles. Pero ya en el 36 eso se había acabado. A ver, ya no Lerroux- había centro ni nada, ya era extrema izquierda y extrema derecha. Pero el centro se suicidó bastante. Sí. Lerroux era, creo decir yo, Eran ciudadanos de la época. Lerroux era el principal, diría yo, en algún momento político de centro. Ujú. Y la corrupción se la buscó el solo. Sí, es Prefiero decir, al el final- centro, el final en España es que la corrupción es algo que acompaña siempre. Es que No, horrible. al final cae por lo del extraperlo y por otras cosas más, pero... Es decir, ya en el 36, y el punto va aquí, ya se respiraba un aire de polarización política absoluta. No había puntos intermedios, ya era el comunismo o
el fascismo. Sí, lo que era la conciliación en espíritu y alma del pueblo español no existía. En el propio Parlamento decían, sape para afuera que te reviento, y se decían para quedarse a pegarse después del Parlamento. Sí, de hecho. Para insultarse y Pablo Iglesias, puñetazos, ¿sabes? Pablo Iglesias, fundador del PSOE, lanzaba amenazas desde su escaño en el Parlamento. Era curioso, ¿no? Es como esa situación pues llevó a España a lo que tenía, que al final, ya que empezamos este podcast hablando acerca de lo que es la verdad, a mí me gustaría hacer un inciso aquí, porque, por lo menos, desde mi perspectiva, lo que a mí me han enseñado sobre este periodo, sobre Francisco Franco, que de hecho he de decir que desde bachillerato este periodo de Segunda República es bastante breve, Sí. creo que adrede, ¿no? No te lo dicen tal y como era, no te hablan de la crispación política de la que hemos hablado, no te hablan de que este grupo tenía pistoleros y paramilitares y este otro también, de que se asesinaban políticos, monjas, se quemaban iglesias. Sí. No hablaban de nada de eso. Entonces, la pregunta que lanzo a la audiencia en este caso: ¿sois Francisco Franco? Después de escuchar todo lo que acabamos de decir, si ustedes estáis en la piel de ese hombre, ¿qué hubieseis hecho ustedes? ¿Obedecer al gobierno de la República, pese a que era totalmente contrario a tus valores? ¿Unirte al bando de los sublevados? ¿O una figura de neutralidad que se queda en Canarias de vacaciones? ¿Quién sabe? Bueno, te voy a decir una cosa que hizo Franco en ese contexto. Es decir, Franco siempre quería tener una mano en cada tarta. No era una persona tonta. Decían, Franquito es un cuquito, un zorrito, que va a lo suyito. Pues eso es verdad. Franco, incluso ya después de la muerte de Calvo Sotelo, incluso cuando ya están los golpistas ya preparando todo, está todo listo para la sublevación, tiene las guarniciones en Navarra, ¿no? Mola. Tiene el ejército de África todo preparado, está Sanjurjo ya listo para salir, se alquila un ratillo antes, ¿no? De antelación, el Ramón Rapide para hacer el transporte de Franco hacia África. Incluso con esas, Franco le envió una carta al gobierno también de decir, hey, si queréis, me uno a ustedes. Si queréis, yo me pongo a vuestro servicio. ¿Qué pasa? Que tampoco le hicieron mucho caso. Es decir, al igual que con la carta de Casares Quiroga, nada. Cero. Es decir, Franco, pasara lo que pasara, él siempre quería estar en plan con el bando ganador. A ver, con el caballo ganador. decir que realmente el bando de la República, el día 1 de que inicia la sublevación, parecía que era el que iba a ganar. Tenía mayoría del ejército, tenía la flota. No, pero esto es antes del 18 de julio. por supuesto. Es decir, en los días previos, tú imagínate, desde que muere Calvo Sotelo, que es el 13, ¿no? Hasta el 17, que es cuando tal. Ahí Franco todavía estaba, obviamente ya se había decantado al bando de los sublevados, ya había confirmado al menos que quería unirse, pero aún estaba, aún así, jugando dos bandas. De decir, uy, que si esto sale mal, yo quiero tener aquí una cosa para que yo pueda decir, hey, yo estuve con ustedes desde el principio. Él siempre quería saber cuál iba a ser el caballo ganador y bajo la incertidumbre de ese momento hizo cartas en ambos. Hombre, un buen militar no se mete en una batalla que no puede ganar. Efectivamente. Pero efectivamente estalla el 17 de julio la sublevación en Navarra, en esto de África, ¿no? Las guarniciones de África se sublevan antes siquiera de que Franco llegue. Es decir, toda la operación, toda la operativa para trasladar a Franco de África sucede bajo el absoluto control de la situación por parte de Franco, en el sentido de que él no va a África hasta que no le confirman por telégrafo que las unidades se han sublevado y que toda la que es la región colonial del norte de África española está bajo dominio de los sublevados. A ver, también te digo, si no se hubiesen sublevado y Franco hubiese acudido a su ejército, al ejército de África, que no solamente era el más importante ejército dentro de España, sino que era su ejército, del cual fue jefe, el cual fue héroe de guerra, si él hubiese dicho sublévense, lo hubiesen hecho. No, de por eso supuesto, no me queda duda. se sublevaron. Es decir, fue instantáneo. Ok, pa'lante. No opusieron resistencia. Es decir, una vez ya está todo eso levantado, Franco ya hace el movimiento desde Tenerife primero a Gran Canaria. Que se dice que fue al funeral de uno que se había muerto.
Y lo hizo como excusa para Y poder... fue la excusa. A día de hoy no se sabe si se lo cargaron al tío ese. Era un teniente que estaba aquí en Las Palmas, que murió, y Franco fue al funeral y aprovechó ese traslado de Tenerife a Gran Canaria para coger el Dragón Rapide e ir a África. De hecho, dato también interesante. Nosotros hemos estado justo en la zona donde ocurrió todo eso, incluso cerca del hotel donde se hospedaba, que según dicen, todavía mantienen todo igual. Lo que nos contaron a nosotros también fue que Franco, cuando sale del Palacio Militar para irse en dirección al Dragón Rapide, ¿no?, al aeropuerto, cambia la ruta. Y gracias a que cambió la ruta, no sabemos si por casualidad del destino, evitó un atentado a su persona. Es decir, ¿Cómo hubiese cambiado la historia, eh? si él hubiese tan siquiera mantenido la ruta por la cual iba a ir al destino para ir a África, igual la guerra civil, bueno, todo hubiese cambiado, pero completamente. Y con este contexto, dejando por supuesto Franco una carta a su mujer y a su hija diciendo que se iba a dar un paseo, textualmente, empieza la guerra civil, donde gracias al puente aéreo que facilitaron los alemanes, entra el ejército de África por el sur, Cádiz, Sevilla, Extremadura. Diferentes lugares caen ante el ejército de Franco. De hecho, en Sevilla es cuando empieza a ondear ya no la bandera republicana, sino otra vez la bicolor, la de siempre. Y llegamos a un punto muy importante que, en ciertos sentidos, lo que le hace otra vez a Franco recordarse a sí mismo, como al resto de militares, que él lo que es un héroe de guerra, el Alcázar de Toledo. El Alcázar de Toledo, efectivamente. Vemos como desde el principio de la guerra civil, Franco hace una serie de gestas heroicas que le posicionan desde un primer momento en el punto de mira de todos los sublevados. En el momento en el que el 18 de julio el golpe fracasa, porque es un golpe que fracasa, hay dos zonas, una de control nacional y otra de control republicano, y en esas dos zonas, obviamente, estalla la guerra civil. Un golpe de Estado supone que tiene que ser limpio. Un golpe. Pero fracasa y se divide el territorio en dos zonas. Y no solo fracasa, sino que además el que lo iba a encabezar, Sanjurjo, muere al despegar el avión que lo iba a trasladar desde Portugal hacia España. Entonces es un golpe que queda completamente descabezado, fracasado y desarticulado. Sin embargo, bajo en este contexto en el que parecía que esto iba a acabar en 2 días y que iba a ganar la República, de hecho los propios dirigentes del gobierno de la República se lo tomaron a guasa, porque se lo tomaron como esto en una semana lo tenemos hecho. Franco es capaz de maniobrar ayuda internacional por parte de Italia y por parte de Alemania para lograr ese puente aéreo, para lograr suministros y sobre todo va consiguiendo las gestas a lo largo de Sevilla, Badajoz, Cáceres, que une las dos zonas que estaban separadas. La zona de Sevilla y de Granada la une con la zona del norte de Burgos, Salamanca, etc. Es decir, a medida de donde va pasando Franco, va obteniendo unas victorias rápidas y consigue establecer un frente unificado para todo el bando nacional. Eso le llena de un prestigio inimaginable. Si hubiesen estado divididos, seguramente el éxito no hubiese sido posible. No hubiese sido el mismo. Y por supuesto la gesta del Alcázar de Toledo, en el cual, en vez de entrar en Madrid, cuando estaba más vulnerable, decide ir a salvar a guardias civiles que estaban encerrados en ese alcázar, según dicen, en condiciones deplorables. Y según también dicen los guardias civiles, o decían, porque evidentemente ya no están entre nosotros, la esperanza que los mantuvo vivos era que llegase Franco. Entonces, al final, si bien hizo que el golpe se convirtiese en una guerra civil y no en un golpe un pelín más alargado, no se puede negar que también fue una decisión totalmente deliberada de Franco y que tenía toda una motivación por detrás. Nuevamente, la casualidad del destino que evitó que él pasase por la ruta que le iban a hacer un atentado hace que Sanjurjo muera porque su avión igual tuvo un accidente porque el equipaje pesaba demasiado o igual fue intencionado. ¿Quién sabe? Eso es algo que creo que jamás se sabrá. Pero el ejército sublevado, el ejército nacional, se queda sin cabeza. Y de ahí, los generales tienen que ponerse de acuerdo para ver quién va a ser el nuevo líder. Y para eso se elabora la Junta de Burgos. En esa Junta de Burgos tenemos a diferentes personalidades. Por ejemplo, el general Kindeland. También tenemos a Mola, tenemos a Cabanellas y a Francisco Franco. De entre todos, finalmente, Franco sale elegido como el generalísimo. Y
tras años, evidentemente, se lanzaba la campaña para pasar del Ebro, la campaña para conquistar Cataluña, finalmente también la campaña para acabar con Madrid. Realmente la campaña para acabar con Madrid fue un paseo en el que no se pegó ni un solo tiro. Sí, a ver, ya se rindieron ya con el general Casado. Pero es curioso porque inicialmente cada uno de estos generales tenía una estimación de cuánto iba a durar esta campaña. Mola pensaba que iba a durar una semana. Kindelán pensaba que iba a durar unos pocos días. Franco, que fue el que más extensión dijo que iba a durar unos pocos meses. Nadie se esperaba que la guerra durase 3 años. Sin embargo, esto fue también una decisión deliberada por el propio Franco. En el contexto de después de la toma del Alcázar de Toledo, ya está el Franco en su pic, por decirlo así, de prestigio dentro de lo que es el movimiento nacional. Sí, completamente. Logra, a través de su alianza con Kindelán, y bueno, el propio Millán Astray, que ya era amigo suyo personal, logra imponerse en esa Junta de Burgos y convencer al resto de generales, a pesar de la oposición de Cabanillas y un poco el recelo de Mola. No, en el ejército había mucho recelo de Franco, pero desde lo que comentábamos antes de que se le nombra general... No, perdón, el otro puesto que se le nombra porque el rey lo quería, pero el resto no, como diciendo, te está ascendiendo muy rápido. Sí, es decir, a pesar del recelo que le tienen el resto de generales, él logra imponerse como líder, el generalísimo, el líder del mando único, el caudillo del bando nacional. Y en ese momento ya toda la ayuda militar y toda la ayuda internacional de lo que sería el eje, ¿no?, de Italia y Alemania, se canaliza a través de Franco. Empiezan a llegar italianos, empiezan a llegar la Legión Cóndor alemana, y todo se canaliza a través de la persona de Franco. O sea, el propio Hitler no quiere confiar en una junta, quiere confiar en una sola persona, en un líder único. De hecho, y ese líder único acaba siendo Franco. El apoyo internacional de Alemania y de Italia al final fue lo que motivó a la Junta a decidirse por un único líder, ¿no? Al final tenían esa presión desde fuera diciendo, oye, mira, para garantizar que esta gente siga con su flujo de apoyo, pues hay que cumplir con ciertas condiciones, ¿no? Eso es diplomacia, ¿no?, por así decirlo. Sí. Pero sobre todo también me interesa mucho algo que dijiste, que era acerca de la duración de la guerra. Y es que yo creo que tampoco esperaban, hombre, invitar a los alemanes y a los italianos a tu patio, ¿no?, cuando tenés a una Francia que la verdad que apoyó bastante a la Segunda República, pese a no compartir realmente los valores de una nación y de otra, especialmente en guerra civil, donde ya no se trataba de democracia, sino comunismo prácticamente, el largo caballero y demás. Anarquismo también, más arriba, el POUM. Francia, viendo que sus enemigos aférrimos, que era Alemania, apoyaba a la España nacional, pues evidentemente se decanta por un bando, ayuda mucho, de hecho ayuda a sacar el oro del Banco de España. Una parte del oro se fue por Francia y la otra, por supuesto, se va al otro gran apoyo del bando republicano, que fue la Unión Soviética. Entonces yo creo que eso también es un gran motivo por el cual la guerra se alarga mucho tiempo. De hecho, suerte que no se alargó. Y esto, suerte, es una cosa también objetiva que se puede decir. Suerte que la guerra no se alargó un par de meses más, porque entonces hubiésemos enlazado con la Segunda Guerra Mundial. Esa y eso era la estrategia de Negrín. Efectivamente, condenar el país a sufrir también la Segunda Guerra Mundial. Increíble. Menos mal que no ocurrió eso, porque si no los estragos, si ya fueron mayúsculos después de la Guerra Civil, no me quiero imaginar si hubiese sido Guerra Civil más Segunda Guerra Mundial. Pero en fin, con esto, tras evidentemente la victoriosa campaña en el Ebro que tuvieron el bando nacional y demás, y diferentes victorias, se proclama la victoria con ese famoso discurso del 1 de abril. Efectivamente, del generalísimo, que era acerca de que ya habían ganado. Sí. Y desarticulado el ejército rojo, se proclama la victoria. Y empieza el gobierno de Franco. El con franquismo. Una España destruida, desolada, muertos por todos los lados, en cada zanja. De hecho, hay una cosa, si no me equivoco, somos el segundo país del mundo con más fosas comunes, detrás de Zimbabue, ¿puede ser? Sí, una cosa bastante... La guerra civil fue un tanto salvaje. Pero aquí te quiero hacer una pequeña incisión, porque esto también fue deliberado. Es decir, Franco, cuando le hacían presión los italianos, porque los italianos y los alemanes estaban haciendo presión por hacer una guerra rápida. De hecho, se quejaban siempre todo el rato de que Franco comandaba como muy lentito, como con mucho, ¿no?, despacito, asegurando, limpiando. Pero claro, Franco le respondía a los alemanes y a los italianos: es que en una guerra civil tú no quieres conquistar rápidamente el territorio y ya está, y quedarte con un país infestado del enemigo.
En una guerra civil, Franco decía, tú tienes que ir poco a poco asegurando cada territorio y limpiándolo. Una Para- lógica aplastante. Y efectivamente, Franco acabó imponiendo sus términos y su ritmo y logró una guerra civil limpia en la que no quedaban opositores del bando enemigo y no quedaban tampoco rivales dentro de su propio bando. Es decir, logró absolute Franco victory. No, completamente. Totalmente libre para hacer una España como él quería, a su imagen y semejanza. No, completamente. Al final eso es algo totalmente cierto. De hecho, podríamos hacer un pequeño análisis de lo que era pues la guerra en la Segunda Guerra Mundial, en la cual, por ejemplo, Alemania invade Francia. La verdad que no les costó mucho rendirse. Pero finalmente, cuando los aliados empiezan a liberar Francia, esos mismos franceses se lanzaron luego al cuello de quien los tenía retenidos, ¿no? Por así decirlo. Es verdad que tampoco es lo mismo encargarte de una guerra en tu propia tierra, en tu propio país, que una guerra en un país ajeno. Pero sí, la verdad que ante esa lógica podemos ver otra vez esa mente de Franco, estratégica, que sabía cómo se tenían que hacer las cosas para lograr un fin. Sí. Y dicho eso, evidentemente empieza el gobierno de Franco. Una Efectivamente. España desolada, como dije antes, destruida, sin voluntad para luchar, sin alimentos que recibir, pero con una pequeña esperanza, que era seguir subsistiendo a base del apoyo que te habían brindado las dos potencias hegemónicas de Europa en ese momento, que eran Alemania e Italia. Ujú. Entonces Franco, evidentemente, y de la mano de la Falange, exhibía un parentesco al fascismo bastante, vamos a decir, similar a lo que se pretendía en Alemania o en Italia. Y estalla la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ante este estallido de la Segunda Guerra Mundial y la gestión de la crisis, que evidentemente era alimentaria, de vivienda, en todos los sentidos que había en España, que estaba sometida evidentemente a reconstruirse poco a Sí, poco, un país completamente destruido por la cartillas de guerra. racionamiento, Sí. surgen ciertas insistencias, y es la intención de meter a España en la Guerra Mundial. Sí. Y Franco nuevamente, con ese carácter que ya hemos dicho de... Esa ambigüedad. Bueno. Bueno. Pues vuelve, ya no solo vacila a José Antonio Primo de Rivera, vacila a Adolf Hitler. Que si no me equivoco fue en el 39, cuando estalla la guerra, o en el 40, cuando se reúne con Hitler. Sí, o sea, la guerra empieza en el 1 de septiembre del 39 y no sé si así fue exactamente en el 40. Porque en el 41 se reúne con Mussolini. Ujú. Entonces no sé si fue también en el... Creo que fue 40. a lo mejor en el 41. Yo creo, diría que fue en el 40. Sí, puede ser 40-41, Tú- es decir, tú imagínate ahí ver- ya la victoria francesa. Tú imagínate ver al líder del Tercer Reich con sus, evidentemente, panzers y demás potencias militares, que ha tumbado Francia como quien parpadea en ese momento, en un instante. Sí, sí, en Bélgica. apenas unas semanas la campaña occidental se pule todo el frente occidental. Se planta delante de ti y te dice, bueno, te vas a unir, ¿no? Y tienes los santos huevos de decirle, ¿sabes qué? Es que toda la Francia colonial en África, qué bien me quedaría, ¿verdad? Y le negocia. Evidentemente le hizo una propuesta que él no podía aceptar, sobre todo porque tenía el control de Francia, pero había cierto límite que podían aguantar y que no podían aguantar los franceses, sobre todo cuando tenía ese estado abajo, ¿no? Ese La estado Francia títere, que de era la Vichy. Francia de Vichy. Sí. Y que, a ciencia cierta, la Francia de Vichy era más relevante para Hitler y para la Segunda Guerra Mundial que España de Franco, la verdad, porque no estábamos en condiciones para nada. No, pero Entonces, se ha quedado corto. O sea, es que no solo le pidió las colonias francesas. Es que Franco tuvo los cojones. Tú imagínate, durante toda la campaña de la Guerra Civil Española, la mayor ayuda es la que recibes por parte de la Italia fascista y de Alemania, que están constantemente dándote suministros, constantemente apoyándote aéreamente, constantemente dándote hombres, ¿no? Y soldados. Y tú, te viene Hitler, ¿no? Tú eres Franco, te viene Hitler y le pides todo el Marruecos francés. Le pides más suministro de trigo. Le pides la parte catalana del Rosselló de Francia y la Eso parte era vasca. español. Y la Eso era parte vasca español. también. Es decir, ole tu puta polla que le pide todo. Es decir, le pidió todo. Además le pidió Gibraltar a Hitler. Es decir, y encima me da Gibraltar. bueno, que se le van a quedar los alemanes si ganaban. Pero Es como, al final, yo lo que creo es que lo hizo completamente a propósito Sí. para que no entrara la guerra. sí, de hecho, Es decir, terminó generando una sensación de ira, de total desprecio
en el cual Hitler dijo: yo no me vuelvo a reunir con este señor. Sí, señor, prefiero que me arranquen un diente a volver a reunirme con Franco. Fue una cosa que Hitler dijo. Increíble, ¿eh? O sea, es simplemente increíble. Es que solo me puedo imaginar la cara de Franco como sonriendo, así como él sonríe. Y Hitler en plan, como enfadadísimo. Y Brillante. bueno, aparte de esto, evidentemente, ¿qué hacía también Franco a nivel internacional? Pues en ese momento lo que era fundamental era un gran pacto ibérico con Portugal, que también tenía un régimen semejante al de Franco. Sí, el Estado Novo de Salazar. Y se convirtieron en unos aliados ibéricos bastante convencidos de una cosa, que era la no beligerancia, la neutralidad en la guerra. Y se apoyaban mutuamente también para decir: oye, aquí estamos en un frente único y tú no te vas a comprometer para meterte en la guerra, ni yo tampoco, porque al final, oye, pues imagínate, Portugal se mete en guerra y ya tienen frontera con España, pues dicen: mira, pues te rematamos. No hay que facilitar el trabajo, ni tampoco hay que provocar. En esa época también, pues igual que él metía ante las manos en dos lados diferentes para especular un poquito a ver quién puede ganar, pues poco después también hizo eso con los aliados. En este caso, en el 41, cuando se reúne con Mussolini, porque cierto señor con un bigote también semejante al de Franco no quería volver a reunirse con él, pues Franco, tras la insistencia nuevamente de Mussolini en el 41 de que se tenía que unir a la guerra, decide pensar lo siguiente, y es que a los italianos les van a partir la cara. Él en el 41 ya deducía que Italia no iba a aguantar, y de hecho fue lo que ocurrió exactamente. Sí. Entonces ya veía la cosa bastante perdida. Para allá del 43 ya estaba la balanza más que decantada de parte de los aliados, y ahí es cuando Franco directamente pues hace cambios dentro de su sistema, ¿no? Porque como ya sabemos, ¿quién dijimos que tenía como que era la mano derecha del régimen, de la política de Franco? Pues era la Falange. Pero en el 43, cuando ya ve que los aliados están ganando, que parece prácticamente clara su victoria, vamos a quitar elementos fascistas de nuestra imagen, porque está claro que esta gente va a ganar la guerra y van a haber consecuencias de si vamos a hacerlo así. Entonces, en esta etapa de gobernación de Franco, empezamos a ver a partir del 43 cómo se formaba un gobierno de mayor corte católica y conservadora. Y la Falange van apartando sistemáticamente los elementos fascistas del gobierno, los alejan, ¿no? Los echan afuera y abrazan más ese nacionalcatolicismo. Efectivamente. Y de hecho empieza a hablar con Estados Unidos acerca de, pues, que si pueden pasar por aquí. De hecho hay una cosa muy interesante, que es una trampa que cae Hitler, ¿no? El ejército alemán, por culpa de España. Sí. ¿La cuentas tú o la cuento yo? Si no me equivoco, es la de que, bueno, los aliados hicieron una estrategia de inteligencia en el que, de cara al desembarco de Normandía, querían hacer creer a los alemanes que iban a desembarcar por Calais, ¿no? La puntita más próxima al Reino Unido de Francia. Para ello, cogieron un cadáver de un general o un oficial inglés y lo hicieron caer en las costas de España. Entonces, cuando los oficiales españoles cogieron esta información, vieron que en su bolsillo tenía unos planes como que iban a desembarcar efectivamente en Calais. Entonces, claro, esa información, pues, a través de España acabó en manos de los alemanes y se pensaron que el desembarco sería por Calais. Por eso Hitler estaba convencidísimo de que los aliados iban a desembarcar no en Normandía, como al fin y al cabo siendo, sino por Calais. Efectivamente, pues entonces aquí ya veíamos que realmente los aliados tenían más bien la sartén por el mango, y efectivamente Franco hace esa marcha atrás y es consciente de que va a necesitar de los aliados para poder progresar en España en el futuro. Así bien, pues, como ya hemos dicho, gana ese peso la derecha católica, conservadora, incluso monárquica. Y pasa una cosa muy interesante un año antes de eso, ¿no? En el 42, que es que se proclaman las Cortes Españolas, las que iban a ser las que caracterizaron lo que sería la democracia dentro del régimen, que era censitaria. Es decir, aquí no puede participar todo el mundo. Este concepto de democracia iba más ligado a la participación a base de, pues, lo que se reconocía por parte del régimen como las instituciones naturales del hombre, ¿no? Por así decirlo. Sí, los organismos naturales. Pues básicamente la sociedad tenía ciertos pilares, que eran la religión, que era ese espíritu de patriotismo, pero sobre todo lo que sería ya a nivel social, los pilares que serían la familia, el municipio
y por último el sindicato. El sindicato. Y era a través de estos 3 organismos entre los cuales se entendía que el ciudadano, ¿no? El español, tenía que expresarse a nivel político. Y es de aquí donde surgen estas cortes. La democracia orgánica. Efectivamente. Ahí empieza, efectivamente. No, es decir, a nivel internacional se muestra otra vez ese talante de ambigüedad, ¿no? Franco bailó con los alemanes y luego bailó con los aliados. Y con la misma que te da una cosa, se va y se va con el otro. Es decir, Franco, al igual que hizo con los conspiradores y la República, hizo con el Eje y los aliados. Es decir, el cabrón tenía un ojo para saber quién iba a ser el caballo ganador, y poco a poco, sin hacer que se mosquearan mucho los perdedores, irse con ellos. De todos modos, yo realmente, esta democracia orgánica, que realmente distancia su régimen de uno totalitario o autoritario, bueno, más bien totalitario, porque autoritario se pueden ser bastantes veces. Sí, no deja de ser un régimen Se autoritario. diferenciaba de un régimen totalitario como eran los fascismos y nazismos alemanes e italianos. Pero yo considero que esto no es algo que venga a raíz de esto van a perder, vamos a cambiar. Yo creo de verdad que, o sea, tú no estás en una democracia de buenas a primeras. Franco ha demostrado ser una persona calculadora al máximo. Y yo creo que esto era un plan que él ya tenía desde hace tiempo, de que había que volver a instaurar una especie de manera para que el pueblo pueda comunicarse. Al final ahí se podían elaborar y consultar, ¿no? Leyes. En los principios de la falange viene el tema de la democracia orgánica. Es decir, yo, por supuesto, en ningún momento era incongruente incluso con la visión falangista. Lo que sí hace es eliminar figuras clave, y lo que es en la estética, y ya te digo, en esas personas clave del falangismo, del fascismo, el cuñadísimo, ¿no? Suñer, el cuñado de Franco, básicamente. Ese era el nexo principal con la Alemania de Hitler. Ese, vamos, lo separa, lo aparta. Aparta también a figuras relacionadas con el falangismo, y lo que hace es ese cambio de imagen, ese cambio de estética. Pero no deja de ser una cosa performativa de cara a lo que va a ser el nuevo orden post-guerra mundial. Internamente, el tema de la democracia orgánica no tiene mucho que ver, yo creo, con ese sentido, porque ya con las ideas de José Antonio Primo de Rivera iba enfocado hacia ese corporativismo, esa democracia orgánica de cada uno de los estamentos. De hecho, es uno de los principios de la falange, que no quería ver una representación a través de los partidos políticos, que consideraba que dividía y fragmentaba el pueblo. Él concebía esa representación a través de los distintos gremios. Es decir, tú tienes una corporación que es el municipio, que contiene a las familias, y a su vez tienes otra corporación que es el sindicato, que aglutina todos los sectores de la vida del trabajo. Entonces tienes la familia, el trabajo y el ámbito territorial, sí, tu localidad, local. Tu localidad, sí. Y a través de eso se lleva a cabo la democracia orgánica. Y de hecho, otros símbolos que estos sí están totalmente relacionados con lo que es diferenciarse de los regímenes fascistas europeos, es la retirada de la División Azul, porque no lo hemos mencionado, pero es algo realmente importante. Sí. España llega a mandar una fuerza de, ¿cuánto eran? 30.000 hombres, ¿no? No me lo sé mucho sobre la División Azul, la verdad. Creo que sí, me gustaría saber más. 30.000 hombres. Mucha gente dice que realmente eran, pues, gente que ponía en duda su lealtad al nuevo régimen, y para intentar demostrar que eran leales, que no les fusilasen, pues iban a ir a Rusia a pelear contra el comunismo. La realidad es que no. La realidad es que España tenía un problema. Y ese problema era que un país con tanta guerra, había gente que todavía no había terminado de guerrear, pese a que ya había paz en el país. Efectivamente. Y tenías mucho perro rabioso con ganas de morder. Entonces Franco también identificó que había una manera, no solamente que había un problema, pero sino que también había una manera de contentar y ofrecerle algo a Hitler, porque no todo iba a ser vacilarlo. Sí. Y le ofreció una División Azul, que pese a que parece poco, oye, si por algo se conoce la División Azul es porque dieron muchísima guerra. Valientes soldados. Efectivamente, y además soldados increíblemente guerreros. También se relaciona con una cosa: la División Azul no fue utilizada para pelear contra las fuerzas aliadas como el Reino Unido, como Estados Unidos. Contra el bolchevismo. Contra el comunismo, algo que ya empezaba a denotar, volviendo otra vez a lo de antes. Franco era completamente anticomunista y era la base que le iba a servir para poder existir en un mundo sin Alemania y sin Italia fascistas.
Entonces eso, ya en el 43 Franco retira la división azul, dice, bueno, esto va a acabar mal, Esto es perdido esto ya. va a acabar mal, y efectivamente llegamos al final de la Segunda Guerra Mundial. Un final de la Segunda Guerra Mundial en el cual en España se celebra, obviamente, pero que sabemos que trajo consecuencias, que era la exclusión total de España de todo, de la ONU, de la OTAN, que de hecho hay también una pequeña anécdota bastante divertida, otra gran frase de Franco, respecto a lo que era claro, era la organización del Tratado del Atlántico Norte. Ujú. Decía, una organización del Atlántico Norte sin España es como una tortilla sin huevo. Tal cual. Pero bueno, al final ese aislamiento internacional resulta en lo que ahora conocemos como la autarquía. El nuevo orden que se establece, las potencias fascistas quedan completamente eliminadas del mapa y el mundo se divide en dos polos: el mundo occidental y el mundo soviético, comunista. Dentro de ese nuevo mundo y ese orden, Franco, otra vez haciendo alarde de su anticomunismo, consigue, para tratar de salir de ese aislamiento internacional al que es sometido y que básicamente tiene al país pues ahí todo chupados luchando por su supervivencia, que no viene a ser por Perón, que nos da esos cargamentos de grano y vamos, aquí se muere de hambre muchísima gente. Es decir, la España de la autarquía, de la posguerra, es terrible. Se dice Totalmente. que Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón, nombró así a los personajes pues porque no podía pensar en otra cosa que en comer. O sea, No, desde luego. imagínate la situación. Las cartillas de racionamiento pues cumplían una función. Y lo de la autarquía, hay mucha gente que yo considero que critica al régimen como si el régimen en ese periodo de posguerra Hubiese tenido opción. sí, es decir, como si hubiesen hecho la autarquía por gusto. Es decir, puede haber ciertos elementos de venga, vamos a autoabastecer nosotros por motivos ideológicos y de soberanía. Eso yo lo entiendo. Pero si tú estás en un contexto en el que Estados Unidos, que emerge como la superpotencia, una de las dos superpotencias que van a haber ahora, porque ya no son potencias, ahora son superpotencias. A ver, creo que Estados Unidos era la clara Era superpotencia. la superpotencia 1, Estados Unidos, y la superpotencia 2, la URSS. Ah, y por supuesto, Pues, en ese Estados mundo Unidos, está. que tenía la bomba atómica. Que eso es algo que la URSS todavía, la Unión Soviética todavía no lo tenía. Pero Todavía claro, no tenía. tú imagínate, ser España, estás solo en el mundo. completamente solo en el mundo. Y estás intentando convencer a Reino Unido, a Francia, a Estados Unidos, oye, mira, que de verdad, que yo no soy el problema es ese de el comunista. El comunista. Y no te hacen La caso. URSS. Y tú sabes que aquí hay un tío que tiene bombas atómicas. Que de hecho en España se tiraron bombas atómicas, pero no explotaron. Eso es mucho más adelante. Por no supuesto. adelantemos. Pero el punto es, no había cabida. Es decir, en el momento en el que tú estás englobado, tanto geográficamente, ¿no? Porque España está en Occidente, como internacionalmente hablando, en la esfera de influencia norteamericana, si tú no contentabas a Estados Unidos, te quedabas en la mierda. Y en eso se quedó España. Estuvo una década prácticamente, desde que terminó la guerra civil, en la verdadera mierda. Y esto es la peor etapa del franquismo, que es el primer franquismo, que es un franquismo duro, cruel y de hambruna. Y realmente Y ahí de es donde la censura. mayoría de la crítica se enfoca. Porque hablando de lo que hablamos al principio de la verdad, cuando se habla de este periodo histórico de la República, de Franco, etc., se pone siempre con mucha virtud en la República porque era una democracia y se echa mucha mierda al franquismo porque era una dictadura. O sea, solo por esas dos condiciones. Sí. Entonces, eso es bastante poco acertado en el sentido de Sí, que... les está joder, dando valor a una cosa por tener un nombre, no por Claro. demostrar que son eficientes. Y piénsalo, tú acabas de salir de un país que no solo ha salido de una guerra civil brutal, terrible, de 3 años de duración, sino que además confluye con la destrucción de toda Europa después del final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un momento en el que estás en la verdadera fucking mierda. Y te bloquean, no puedes comerciar No puedes nada de fuera. comerciar, estás Por supuesto. mendigando por un poquito de grano a Argentina. El plan Marshall, que fue para reconstruir Europa, no, No. fue para reconstruir toda Europa. No tiene ni España un duro. nos ignoraron. Completamente. Es decir, criticar al franquismo y ver como, el franquismo fue 100% malo por esto,
es muy de miopía histórica. Es que la intención, ¿no? Al final, las potencias aliadas también estaban cansadas de la guerra, era evidente. Y evidentemente se plantearon también la cuestión de España. La invadimos y decidieron decir, oye, mira, no vamos a intervenir ya a este paso para acelerar la caída de España, porque ellos creían que bajo las condiciones en las que nos estaban recluyendo, porque era la realidad, Franco quería por su propio peso. pero no lo hizo. De hecho, No. España, pese a que este periodo donde no podíamos comerciar ni nada, fue muy duro, poco a poco fue levantando sus cimientos. ¿Por qué? Porque pese a ese aislamiento, al final tendió a reforzar ciertos pilares, como era la agricultura, como era pues la industria más básica, y poco a poco esa España fue pudiendo sustentar cada vez un porcentaje más de sí misma, Sí. Pero antes de proseguir con lo que sería la economía en estos periodos franquistas, que de hecho se podría diferenciar en dos, me gustaría también hablar, ya que estamos justo al final de la Segunda Guerra Mundial, sobre un problema que tenía no fuera, sino dentro Franco. Y ese problema empezaba por M y terminaba por monárquicos. Efectivamente, porque los monárquicos, Dando por culo, efectivamente, como siempre. decían, oye, señor generalísimo, señor caudillo, bueno, porque usted ha prometido monarquía, ¿no? ¿Cuándo va a dejar ¿No? la jefatura del Estado? Cuando hace el paso al costat. Entonces, los Cuando se va a pillar. monárquicos querían apoyar a Don Juan de Borbón, el padre de Don Juan Carlos de Borbón, el bribón. Y Franco decía, esto hay que solucionarlo de una o de otra manera. ¿Y recuerdas hace un buen rato cuando te dije que en la dictadura se han hecho la misma cantidad de referéndums que en todo el periodo democrático que llevamos? Eso es brutal. Pues el primero... Durísimo. No, completamente duro. La democracia, los mismos referéndums. Eso es brutal. En el 47 se hace el primer referéndum. Y este referéndum va sobre la monarquía y la sucesión. Tenía un poco de truco este referéndum porque votar que sí significaba que querías que Franco fuese el jefe de Estado toda la vida, porque se le concedió la jefatura del Estado a perpetuidad. Sí. Pero votar que no significaba que tú no querías que Franco se fuese. Es decir, no querías monarquía, pero Franco no se mueve. Entonces Franco se iba a quedar con el sí o con el no. Pero se decidió y se preguntó al pueblo. Y el pueblo decidió, si no me equivoco, era por una amplia mayoría, cercana al 80%, de que habría monarquía en España. Hombre, no sé si fue en este referéndum, si fue el primero, en el que creo que era que si no ibas a votar al sí, te quitaban la cartilla de racionamiento. Efectivamente. Entonces tampoco es que fuese un referéndum muy ilícito. No, pero no era votar al sí, era votar en general. Ir a votar. Lo que se quería es que garantizar la participación democrática. Sí. Entonces, bueno, participación, sí, completamente, esto es participación democrática, esto es el pueblo diciendo sí o no a una cuestión, que no es que sea muy complejo decir sí o no a algo, ¿no? Pero es mostrar su voluntad. Entonces, lo que se hacía era, oye, que no votas, tú no vas a comer. Yo literalmente era Franco haciendo típica encuesta de youtubers de la época de... Ok, esto, voten el siguiente vídeo y la gente votando. Sí, tal Literalmente cual. es eso. Pues, es una encuestita. A ver, sinceramente, Pues sí. Sinceramente, ¿hasta qué punto, por ejemplo, esto es una cuestión, porque al final es una práctica un tanto dura, ¿no? Decir, oye, si no votas, Te quedas sin te quedas racionamiento. sin cartilla de Sí. racionamiento. Pero ¿hasta qué punto no es necesario fomentar a la población, darle esos incentivos para que participe? Porque a veces vemos en, por ejemplo, la democracia actual, que si una elección no cae un fin de semana, no vota ni Dios. ¿Esto No, qué es? aquí la democracia esta es una pantomima. No, Es completamente. decir, Pero bueno, que al final fue lo que Franco recurrió para tener una legitimidad. Porque ¿de qué te sirve un referéndum si votan, pues de un país de cuántos serían? 30 millones de personas, si votan 4 millones, ¿qué legitimidad es esa? Claro. Entonces fue una buena solución. Y bueno, ya que he mencionado este referéndum, pues te menciono el segundo que hizo la dictadura franquista, que fue el de la Ley Orgánica del Estado. Básicamente lo que sería ese conjunto de normas que se... Ley orgánica del Estado. Franco, ¿has puesto el Estado ley orgánica? Hostia puta. ¿De qué iba este referéndum? Pues este referéndum iba en torno a poder construir esas leyes fundamentales, aglutinarlas, tener ese intento de constitución, que no es una constitución, sino una ley otorgada, ¿no? En este caso. Pero básicamente iba sobre eso mismamente. Que es una cuestión, como ya vemos, la sucesión y la monarquía y la ley orgánica del Estado. Por
y para españoles. Ahora me gustaría hacer un pequeño repaso a los 2 referéndums que hemos visto en democracia, que por cierto también empatan con 2 referéndums en la transición, que la transición no es democracia en sí. Vale. Los 2 referéndums de democracia es el primero para la OTAN Oh. El de la OTAN sí, OTAN no. Oh. y el segundo para votar, el segundo si no me equivoco fue en 2005, Ujú. a favor de una constitución europea, que sabemos que no salió adelante, pero en España se votó que sí. Madre mía, Es decir, como borregos hasta más no poder, tío. Uf. la primera cuestión que se le pregunta en democracia al pueblo español es, oye, ¿nos metemos en la OTAN? En esta alianza. Y creo que salió el no. No me acuerdo, ¿no? Salió el no. Creo que era que salió el no y luego nos metieron ahí a la fuerza. La verdad que es que OTAN sí, OTAN no. Al final Felipe González había dicho primero que no, luego se metió. Por eso te digo, complejo. O sea, encima es que fraudulento. pa' encima la gente dice no. Y Es lo mete. fraudulento. Voy a revisarlo, no me quiero quedar con la duda. Y pero luego continúa. sobre la Constitución Europea. Que es verdad que ya para el 2005 pues éramos parte de la Unión Europea, pero no deja de ser sino un referéndum que nos han convocado los señoritos que nos mandan en Europa. Entonces esto denota que si bien somos una democracia, sino partitocracia, no decidimos sobre nosotros mismos y se nos alzan ciertas cuestiones. Y es que, ¿cuándo volveremos a tener un referéndum? ¿Y este referéndum de qué naturaleza va a ser? ¿Va a ser por algo que los propios españoles reclamemos o va a ser por algo que nos vayan a reclamar de fuera? Vale, lo tengo. El de la OTAN se quedó 56% sí, 43% no, con un 60% de participación. Vamos, o sea... Cuestionable. terrible. Cuestionable, bastante cuestionable. Y bueno, volviendo un poquito a lo que era Franco, podemos decir que a partir de los años 50, en el 53, concluye finalmente la exclusión de España en el mundo internacional, ¿no? Acuerdan con Estados Unidos. ¿Y el que acuerda con Estados Unidos? A cambio de, si no me equivoco, era pues financiación tanto del Parlamento de los Estados Unidos como de élites financieras de, no me acuerdo ahora mismo qué banco era. Básicamente reciben créditos España, estadounidenses, algo que fue completamente vital, porque ya contabas pues con esa alianza con Perón en Argentina, con Salazar en Portugal, con Estados Unidos, que te abre la puerta al mundo occidental, porque concluye completamente tu aislamiento. Puedes volver a comerciar, evidentemente bajo las normas establecidas por los anglosajones, igual que antes decíamos, oye, una manera de hacer diplomacia es pues tú entregas una cosa y ellos a cambio te dan otra. Pues esta fue la condición que tuvimos que aceptar. Pues en el acuerdo dotamos a Estados Unidos de 3 bases militares, que fueron Sevilla, Zaragoza y Madrid. Entonces, pues ese fue el precio a pagar para poder tener una España asentada en el mundo hispano, también por lo que se ve en el mundo árabe y por supuesto ya en el mundo occidental, con un país nacional católico que luego terminó siendo un país de corte ciertamente derivándose a liberal, capitalista, consumista, como el resto de potencias occidentales. Entre otras cosas también podemos hablar de ciertos datitos, que es que cuando este aislamiento va a terminar ya casi el aislamiento termina bastante antes, pero cuando ya terminamos sobre los años 70, y ahora volvemos al tema económico, por ejemplo, una de las cosas que más se enorgullecen las personas que apoyan la Segunda República, evidentemente de corte de izquierdas, es acerca de la alfabetización, ¿no? Acerca de que, oye, hemos reformado las escuelas que antes eran los curas, los que estaban impartiéndolo, había mucho analfabeto, faltaban centros, que No, eso era verdad. tenían razón. Todo eso era cierto. Pero claro, debido a que nos falta la ya mencionada verdad, que nos han vendido que Franco era una continuación de este antiguo régimen medieval que mantenía España, la realidad es que no. Franco fue una persona que cuando llegó a España había casi un 50%, cuando llegó al gobierno, ¿no? Casi un 50% de analfabetismo en el país. O sea, la mitad de la población no era ni capaz de leer ni de escribir. Efectivamente. Y al terminar, sobre los 70, 4%. O sea, en 20 años consiguió reducir del 50% de analfabetismo a solo un 4%. Un poquito más de 20 años, pero sí, efectivamente, al 4%. Eso quiere decir que, oye, al mismo tiempo que la República denunciaba, los sectores de izquierda, problemas evidentes en la estructura del país y que no podíamos salir adelante con esto así, pues mira,
hubo una persona que sí lo solucionó. Necesitó muchos más años porque la República evidentemente duró nada y Duró menos. 5 años. tío. Además duró nada. en un entorno totalmente horrible, bastante generado por los propios creadores de esa república. Pero mira, uno de los grandes problemas lo solucionó este señor. ¿Quién lo iba a esperar después de tanta cosa que se nos dice de él? Y además con un crecimiento cultural bastante soberbio. No solamente se edificaron muchísimas bibliotecas públicas, sino que también se inculcó pues lo que sería el cómic, el manga español, el tebeo, ya que antes mencionaste Mortadelo y Filemón. Y también me gustaría hablar sobre un asuntito más, que es el de la mujer. Porque hay una realidad, y ahora me dirás tú si me la desmientes o no. ¿Qué crees que pasará si tú le dices ahora a una mujer? No, porque viva Franco, por ejemplo. O Franco no era malo, o Franco no sé qué. ¿Qué crees que pase? No, pero yo creo que independientemente de que sea mujer o no, es decir, actualmente hay un relato bastante extendido. Hombre, yo lo quiero entender, es decir, al final las leyes de memoria democrática lo que vienen a ensalzar es a la República como bueno y al franquismo como malo. Es constantemente esta dicotomía. República bueno, franquismo malo. Y te enseñan siempre solo las luces de la República y solo las sombras del franquismo. Entonces es normal que ante esa dicotomía, uno cuando quiere decir las sombras que tiene la República y las luces de Franco, le llaman franquista, le llaman fascista, le llaman ultraderecha, ultra de todo. Cuando a lo mejor lo que se quiere es la rigurosidad histórica. Entonces si una mujer, como me planteas, pues dices cualquier cosa que vaya en contra de este dogma, pues te va a soltar eso. No, completamente, pero ¿qué es más probable? ¿Que un hombre, o sea, te suelte una desaprobación clara o que una mujer lo haga? Yo creo que ambos, pero obviamente una mujer más. Ah, entonces, evidentemente hay una... Es decir, ambos, pero una mujer además, en plan, el doble. Entonces, desde su concepción ellas se sienten completamente atacadas, oprimidas por este régimen. Sin embargo, aquí hay ciertos datos que también prueban que si bien también avanzamos con cuestiones sociales como era la cultura, como era la educación, pues en el ámbito femenino no iba a ser diferente. Es verdad que había una división política con lo que sería la sección femenina. También venimos de otra época en la cual la propia izquierda no quería que las mujeres votase. Y, oye, presumir que no tienes que votar porque sabes a lo que van a votar es algo bastante antidemocrático en esa segunda república democrática. Pero no se equivocaron al final. No se equivocaron, tenían razón que iba a pasar eso. Ahora, negarle su voto. Pero la realidad es que la mujer ya en política, tenía derechos políticos desde un punto muy breve, ¿no? Eran como todavía un niño que gatea, que está aprendiendo a caminar, que tiene que desarrollarse, y al final el hombre en política lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo. Bueno, en España tampoco en los experimentos democráticos del siglo XIX. No solamente la poco más. democracia es el hombre en política. De toda la vida ha sido esto así. Y en este último siglo es que hemos visto el desarrollo de la mujer en política, en el ámbito laboral. En ese cierto sentido es cuando han avanzado. Pues mira, para los 60, Franco había introducido más de 1 millón de mujeres en el mercado laboral. Pero eso, te digo, me parece una cosa anacronística, porque es como medir con las métricas de hoy, con las métricas, digamos, feministas, en pro de la mujer, medir los éxitos de regímenes pasados en función de nuestra óptica actual. Y hay que entender que en esta época, no solo en España, y no es una cosa arraigada al franquismo, no es una cosa exclusiva del franquismo, estamos hablando de que en todo el mundo no se veía a la mujer como se ve hoy día. Es decir, no es una cosa exclusiva del franquismo el que se viese a la mujer como las amas de casa. También ocurría en los Estados Unidos, que era la principal potencia liberal capitalista. No es una cosa del franquismo el trato hacia la mujer en aquella época. Eran los 50, eran los 60. Me explico. Era como se percibía a la mujer en general en toda Europa y en todo Occidente. Es decir, no es una cosa que fuera el franquismo particularmente machista o particularmente sexista. Es que era así, y había sido así siempre. Esta liberalización de la mujer es un fenómeno que toma lugar relativamente reciente. Entonces, juzgar al franquismo en esa óptica, para mí es un completo anacronismo. Es decir, yo creo que es algo bastante a destacar, porque significa que la posición de la mujer en el franquismo no era estática, sino dinámica. no, por supuesto. Eso es algo que en muchos países no pueden presumir, de que al final nuestra sociedad, pese a que veníamos de una supuesta dictadura fascista, que ya te digo yo que fue fascista
los primerísimos años Sí, al menos después de terminar la guerra mucho civil. una década. No, ni tanto llegó a ser fascista una década. Por eso, como Pero muchísimo. que incluso en cuestiones como era la mujer, de las cuales, volviendo al tema de la verdad, a día de hoy nos dicen que era completamente retrógrado tal, pues nos damos cuenta de que, a comparativa de ahora, sí lo era, pero que era una posición dinámica. Claro. Que la mujer no tenía un rol totalmente asentado, sino que avanzaba y se formaba y trabajaba. Y así ha terminado siendo pues lo que es hoy, ¿no? Esos pilares sobre los que se construye la identidad de la mujer empezaron en el franquismo. Eso es lo que te quiero. Lo que quería decir con mi intervención es eso de decir, claro, a comparativa de ahora, por supuesto que el franquismo era completamente machista. Pero es que si tú comparas cómo era en esa época, comparas el franquismo con otros países, es que era igual. Era exactamente igual como se trataba a la mujer en aquella época, porque eran los años 50. Era la visión que tenían a nivel general. Pero mira, sinceramente, ya te digo, a mí cuando me dicen que en el franquismo las mujeres pues no podían poseer cuenta de banco sin el permiso de su marido, no podían trabajar sin permiso de su marido, etcétera, pues es una cosa de que, claro, es que es de la época. No es una característica ideológica clave del franquismo. Si tanto, a lo mejor, pues de la iglesia, que sí que se apoyaba en el franquismo. Pero, yo te digo, me fastidia muchísimo que quieran, desde sectores de la izquierda, ¿no?, en la actualidad, sacar a brillar, ¿no?, el trato hacia la mujer en el franquismo como un faro de decir, mira qué malo era el franquismo. Cuando a lo mejor Estados Unidos era exactamente igual, o Alemania, o Inglaterra, eran todos los países igual porque era la concepción de la mujer en los años 50 en todos los países del mundo. Entonces, es decir, es que era así. Entonces no es una cosa que sea particularmente mala de este régimen. Sin embargo, a día de hoy lo usan, ese dato, como si para fuese decir, exclusivo. Claro, es decir, como si fuera esto particular cosa de Franco. Y no una cosa en general, cómo se veía la mujer en aquella época. Pues no, completamente de acuerdo. Y ahora que hemos zanjado alguno que otro tema social, ya podemos volver al término económico, que sé que tienen ganas de él. Hombre, realmente el tema de la economía habla por sí solo. Una de las cosas que me gusta de esta época es que tiene lugar el milagro económico español. A partir de los 60. A partir de los 60, efectivamente. Y es una cosa que tiene todo el sentido del mundo que suceda. Porque claro, tú tienes unos años de autarquía en la que construye, como dijimos antes, unos cimientos para tú autoabastecerte. Dentro de las limitadas posibilidades que ofrecía España, ¿no?, en el ámbito geográfico. Es decir, al final el territorio da lo que da. Sin embargo, cuando ya tienes esos cimientos construidos, ya tienes una base sobre la que empezar, y luego se te abre el mundo, como ocurrió en los años 60, se te abre con el aperturismo, cuando empieza ya a estabilizarse las relaciones con los Estados Unidos y comienza a abrirse el mercado occidental para toda España, ¡boom! Literalmente, ¡boom! Para arriba. Fue el milagro económico español. Estábamos creciendo, si no me equivoco, al 4% del PIB anual. Eso es una locura. Eso es una putísima locura. Es que es una putísima locura. Estamos hablando de que en toda la historia de España no habíamos llegado nunca como al 40% del PIB del Reino Unido. Estamos hablando que en cuestión del año 60 al año 70 o 75 casi logramos la convergencia. Sí, ya era igual. Casi nos aproximamos completamente. Esto del Reino Unido, España nunca había pasado aquí. Pero en cuestión de una década, del 60 al 70, convergemos. Es un crecimiento exponencial. Y es una verdadera locura que, básicamente, si entendemos que después de la guerra mundial, la guerra civil, ¿no?, ese periodo es como que España se resetea, porque es un país completamente destruido y hay que reconstruirlo desde cero. Tú imagínate que si empezamos a contar desde ese momento hasta la actualidad, España no ha tenido... Estamos hablando de casi 90 años, estamos hablando de casi un siglo. No ha tenido España un periodo de crecimiento tan vasto en su historia reciente, en su historia contemporánea. Eso dice mucho, Es una locura. Es una locura. Es una verdadera locura. Es verdad que cuando partes de más abajo, más fácil es subir. Ejemplo de ellos pues son España, la Unión Soviética. Pero eso se pasó a otra liga. Es que está a otro nivel. Pero mira, justo quería yo hablar de las similitudes entre dos países que, la verdad, pese a tener muchas diferencias, también tienen muchas similitudes, que son España y la Unión Soviética, países que venían de un atraso industrial soberbio. Y más allá de los años 60 en España, oye, a mí me gustaría hablar también de la época de autarquía. ¿Qué fue la economía española en autarquía, aparte de, evidentemente, cartilla de razonamiento? ¿En qué
se dedicaba Franco a decir, oye, hay que mejorar esto y lograremos que España salga para adelante. Pues mira, en la época más inmediata de terminar la guerra civil, tenemos un auge de la industria, que serían las metalúrgicas de hierro, acero y aluminio. Evidentemente tenemos minas en País Vasco, creo que también tenemos carboneras en Andalucía. Hay ciertos recursos minerales. Sí. Adicionalmente también luego nos encontramos con cosas como por ejemplo pantanos, lo que son embalses, presas, ese tipo de cosas. Sí. Son más bien industria básica de materia prima y cierta infraestructura pues muy necesaria, ¿no? En plan, por ejemplo, tenemos ahora el caso constante de que en Valencia caen danas, pues resulta que la dana El plan que sur. se cargó Valencia, de no ser por el plan sur de Franco, eso la hubiese arrasado entera. Así que es increíble, ¿no? Como todavía hay infraestructuras creadas. Bueno, la verdad que el plan sur no me acuerdo exactamente de qué década era, pero si la intención viene desde justo después de la guerra civil, infraestructuras creadas o intencionadas tan anteriormente todavía sigan siendo relevantes para el país, significa que fueron pensadas con un claro propósito. En los años 50, ahí empezamos con una cosa bastante especial, todavía en autarquía, que eran las grandes obras. Centrales eléctricas, siderurgias, refinerías, Oh my God. astilleros. Sí, por favor, reactores nucleares. Sí. Aquí se nota que en los 50 España ya estaba avanzando un poquito su nivel en cuanto a autarquía se refiere. Ya no dependía de lo más básico, porque ya podía producirlo, distribuirlo y comercializarlo internamente por sí misma. Claro. Entonces aquí empezamos ya a lo que sería como segundo nivel de industria, ¿no? Has avanzado, has upgradeado todo Como esto. tú partes de un país completamente destruido, lo que decía antes. Tabla rasa, completamente cero. Y lo primero que empiezas a desarrollar es eso: infraestructura, materias primas básicas, lo suficiente como para empezar tú mismo a autoabastecerte y desarrollarte el siguiente etapa. Algo fundamental. la Efectivamente. verdad. Y aquí viene algo también muy importante a nivel económico, completamente, y también social. Y es que no fue cuando estábamos viviendo el milagro económico. La seguridad social se asentó claramente todavía en autarquía, porque tendríamos cartillas de razonamiento. Pero todavía también teníamos un país que gracias a esta gestión pudo garantizar la seguridad social y múltiples derechos de corte laboral a los trabajadores. Pagas doble, una de las cosas que se me viene a la mente. Las pagas doble. Sí, completamente. Y ya luego a partir de ya del 59, del 60, entramos en ese segundo periodo económico que lo has descrito totalmente. Yo además destacaría otro tipo de cosas que evidentemente no todo lo pudimos hacer solo. También entramos en ciertas organizaciones internacionales, por ejemplo, el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Y eso generó, pues entre otras cosas, que ese gran crecimiento económico a nivel industrial, a nivel agrícola, también significó tú poder importar lo que era la tecnología avanzada de las otras naciones que sí habían estado compitiendo, recibiendo financiaciones y demás. Entonces Sí. modernizaste la industria, modernizaste la agricultura, modernizaste todo. España se asentó como 9ª potencia económica mundial. O sea, dentro del top 10, España, que había siempre. De siempre no. Desde el desastre de Cuba y Filipinas yo creo que no habíamos rozado el 10. No, incluso antes. Es decir, desde el comienzo del siglo XIX, España estaba en la verdadera mierda. Y nunca había dejado de estar en la verdadera mierda hasta los 60. Es decir, estamos hablando de que es la puta primera vez de España en 2 siglos, desde el 19 al 20, en 2 siglos, bueno, y también el 21 por lo que llevamos, es la puta primera vez que España en esos 2 siglos levanta cabeza. Porque no había sido capaz en los anteriores intentos en levantar cabeza. No fue capaz en la monarquía isabelina, no fue capaz en la restauración gloriosa, no fue capaz durante el periodo de la restauración borbónica de Cánovas, un poquito durante la dictadura de Primo de Rivera. Ahí sí tiró para arriba un Muy poquito. básicamente. No llegamos Hasta al crack del 29, que lo hundió para abajo. Durante la Segunda República sí, subió también, pero fue un desastre cuando acabó en guerra civil y se fue otra vez para abajo. Y desde que empezamos de cero, piénsalo, es que es una cosa loquísima. Tú imagínate, llevas todo un siglo yendo a rastras del resto de países de Europa. Tienes una guerra civil que básicamente te resetea completamente. Estás otra vez desde cero. Tienes que reconstruir el país desde cero. te bloquean. Te bloquean, hay una guerra mundial que encima Europa también está completamente destruida, y en apenas del 40 en 20 años, 20 años, tío, en 20 años, ¡pum!
de repente estás de nuevo en el top 10 de potencias mundiales. Sí, Es una locura. pero los hombres, como los imperios, envejecen. Y para los 70, Franco ya estaba bastante mayor. Estaba mayor ya. Y con la debilidad cada vez más acentuada de Franco, los enemigos del mismo se relamían los labios, porque sabían que podían morder, que podían atacar. Y aquí es cuando vemos grandes conflictos nuevamente internacionales debido a la ETA, conflictos con Francia. Además, también hay que considerar que la sucesión se había truncado. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos quién teníamos de sucesor a la jefatura del Estado, que era Juan Carlos de Borbón. El príncipe Juan Carlos. Efectivamente, pero sobre todo por una gran cuestión que era la de la jefatura de gobierno. Franco hace la primera división entre jefatura de Estado y jefatura de gobierno, todavía él gobernando, y le dio la jefatura de gobierno a Carrero Blanco. Carrero Blanco, al salir de una iglesia de misa, sufre un atentado ¡Pum! de la ETA, aunque sospechosamente cercano a la sede de la embajada estadounidense. Que convenientemente, pues le convenía que no hubiese un sucesor que pudiese, tras la muerte de Franco, continuar su legado, ¿no? Continuar esa vertiente franquista de dictadura. Entonces, son cuestiones que evidentemente truncaron el deseo de Franco de cómo se debía ser. Alguien que tenía todo atado y bien atado se le desató. Y finalmente España se enfrentó a un periodo de transición que tocará en el siguiente podcast. Sí, señor. Pues muchísimas gracias por haber visto este podcast. Espero que haya sido de vuestro agrado esta pequeña reflexión aquí entre estos dos tarados. Y nada, pues si os ha gustado, dadle like, suscríbanse y nos veremos en el próximo episodio. Dejen su comentario con los temas que les gustaría que hablásemos. Pero nosotros ya tenemos claro que vamos a hacer una línea cronológica que muestre toda la historia de España, desde el franquismo que hemos hablado hoy hasta el presente día. Así que nada, nos vemos en el próximo podcast. 107 minutos. Perfecto. Buah, me he quedado con unas ganas de hablar del proyecto Islero justo ahora que mencionaste la...